Hola, buen día. Chicos, pues estamos desde la Universidad Tecnológica del Puerto transmitiendo en un panorama de psicología desde Nicolás Romero, Estado de México. Esta entrevista fue realizada en el lapso de septiembre-octubre del 2021. Como tema principal, puse comprensión de la experiencia de ansiedad en una mujer del municipio de Nicolás Romero en el Estado de México. Elaborado precisamente por su servidora Sánchez Domínguez María Dolores. De acuerdo a esto, en el pequeño resumen, mediante el tipo de investigación, estudio cualitativo de historia de vida, esta investigación fue enfocada en la comprensión de la experiencia de la ansiedad en una mujer de 45 años, con el fin de tener un comportamiento más profundo, un conocimiento más profundo sobre la forma como vivencia y afronta cada una de sus experiencias con respecto a la ansiedad y el sentido que otorga la misma a partir de su misma pertenencia. Esta investigación se basó y realizó en un enfoque fenomenológico hermenéutico en el cual se caracteriza por el acercamiento a la experiencia de la persona que está viviendo la experiencia en estudio, desde la descripción e interpretación de su experiencia concreta y particular. Es decir, se pretende partir de la perspectiva de la misma persona tratando de encontrar y comprender el significado que le da a su propia experiencia a partir de la vivencia de la ansiedad. A partir de todo esto vamos a ir encontrando poco a poco en el lapso de la entrevista algunos de los factores que nos indiquen que realmente la persona está viviendo algún tipo de ansiedad o igual en su caso sea una negativa y probablemente describiendo otro tipo de fenómeno dentro de su existencia. En la introducción, el estudio de la experiencia de ansiedad resulta totalmente relevante para la psicología, ya que es un aspecto de la experiencia presente en el individuo, que nos permite precisamente conocer todos los valores de que la persona está centrada, la intencionalidad con la cual el individuo se orienta a las diferentes situaciones de vida diaria, el sentido que da tanto a su experiencia como a las situaciones a las que se va enfrentando. Como hemos visto, radicalmente en la actualidad, cada uno de los contextos se va moviendo, se va modificando, en todo a través de constantes cambios culturales, físicos, políticos, tecnológicos y económicos. ¿Esto qué genera? Que a lo mejor ahorita, en la actualidad, todos vivimos en un mundo en el que todo debe de ser rápido y todo debe de ser cuestionable. Entonces, todos estos ámbitos influyen radicalmente, pues para tener hasta cierto grado cuestiones de ansiedad, de estrés o algunos otros fenómenos vivenciales en la misma persona. El tema es precisamente la ansiedad. Como definiciones, primero, la ansiedad se concibe como el resultado de la percepción, consciente o inconsciente por parte del individuo de una situación de peligro, que se traduce en ciertos estímulos sexuales o agresivos y da lugar a la participación del ego. Esto es según Sigmund Freud en el año de 1964. Pero según el diccionario de la Real Academia Española, en su 20ª edición, el término ansiedad proviene del latín anxietas, refiriendo a un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo esta una emoción complicada y desplacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático. Esto es de Ayuso en 1988, Bulbena en 1986. En general, el término de ansiedad se puede normalizar hasta cierto punto porque es un impulso que a lo mejor nos va a dar precisamente esta parte de estímulos para liberarnos de algún peligro, pero lo contradictorio es cuando la ansiedad entonces empieza a destacar y empieza a ser de manera exagerada y entonces provoca ya daños colaterales en nuestra misma existencia. Entonces, a partir de esto, se empieza a ganar ya no solamente la ansiedad, sino un trastorno de la ansiedad que va más allá. ¿Por qué? Porque ya no nada más va a provocar daños en mi persona, sino también va a provocar daños en
todo lo colateral, en mi contexto, con mi familia, en mi trabajo, con los vecinos, o sea, en todos los ámbitos empieza a generar un conflicto. Entonces es ahí cuando ya se convierte en un problema de personal y de salud externo. El planteamiento del problema. La ansiedad puede provocar estragos psicológicos, sociales y culturales en el desenvolvimiento oportuno de las personas en cualquiera de los contextos donde se encuentre, ya sea en sí misma o en sus familiares, amistades o diferentes personas con las que se relaciona, tomando un ámbito distinto de adaptabilidad ante algún riesgo, transformación o transformándose en un trastorno de ansiedad. Pues precisamente por eso yo puse eso de como planteamiento del problema, porque yo deseo ver si en esta persona precisamente esa ansiedad que trae cargando o no desde hace tiempo, porque al final esto es una hipótesis, realmente le está causando un problema ahora en la actualidad, en su vivencia diaria y en su cotidianidad. La magnitud y trascendencia. Los trastornos de ansiedad son más frecuentes de lo que pensamos. En atención primaria se calcula que 1 de cada 10 pacientes que se atienden diariamente lo presentan. De hecho, son más comunes que la diabetes. Y en otro estudio realizado por la OMS sobre los problemas psicológicos de los médicos de atención primaria, realizado en centros de 14 países, se constató una prevalencia puntual de trastorno de ansiedad generalizada en el 12% de las primeras consultas. O sea, que se estima que 1 de cada 10 personas sufre algún episodio de ansiedad en algún momento de su vida. Y como les explico, la ansiedad por sí misma no es mala, ya que nos alerta precisamente y nos motiva a hacer frente a esos peligros. Simplemente se va convirtiendo en un problema cuando ya esos episodios de ansiedad se vuelven frecuentes, son muy intensos y aparte aparecen sin motivo aparente, limitando a la persona continuamente en su día a día. Y es cuando ya se nos convierte en el trastorno de ansiedad. Revisión del estado del arte. En el DSM-4, en el Manual de Clasificación de Trastornos Psicopatológicos, el trastorno de ansiedad se denomina trastorno de angustia, resaltando, entre otras características, la presencia de crisis de angustia, recidivantes e inesperadas. Este es traducido al castellano al término de inglés panic disorder, dificultando la distinción entre ambos conceptos. Así, el término alemán Angst, empleado por Freud para referirse a un efecto negativo y una activación fisiológica desagradable, fue traducido al inglés como anxiety, pero en español y en francés tuvo un doble significado, ansiedad y angustia, en el primer caso y anxiety y angst en el segundo. A partir de todos estos, de la revisión del estado del arte, se han visto diferentes panoramas. Algunos lo han traducido como que es angustia, así como lo hizo Sigmund Freud, pero él lo fue transformando poco a poco. De hecho, él anota en sus concepciones que hay angustia que es por fobias también. O sea, no nada más es la ansiedad como tal. Y ya tras de bastantes casos, él empezó ya a transformarlo del término angst a ansiedad. Al final terminan dejándolo así, y ahora en la actualidad angustia se utiliza solamente como sinónimo de ansiedad, ya que se considera a ambos como estados psicológicos desplacenteros acompañados de síntomas fisiológicos de manera frecuente, describiéndose como expectación penosa o desasosiego de un peligro impreciso. Esto fue dicho por Suárez Richards en 1995. Bueno, ahora en los indicadores del fenómeno, de acuerdo a toda la historia del arte, obviamente no se las voy a explicar toda porque es muchísima, pero los indicadores más presentes son
como primero, sensación del nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad, sienten que están preocupados demasiado y que esto interfiere en su trabajo, sus relaciones y otros aspectos de su vida. Su miedo, su preocupación y su ansiedad les causan un malestar y les resulta difícil controlarlos. Se sienten deprimidos, tienen problemas con el consumo de trabajo, de tabaco, alcohol o drogas, o tienen otros problemas de salud mental junto a la ansiedad. Piensan en que su ansiedad podría ser vinculada a algún problema de salud física y llegan a tener o a padecer pensamientos o conductas suicidas. La teoría y autor utilizado en el marco teórico. Pues yo más que nada utilicé a Sigmund Freud porque más allá precisamente de todas las discusiones terminológicas, es innegable que el estudio del conjunto de fenómenos para los cuales Freud utilizó el vocablo Angus estuvo presente desde los principios de la producción freudiana, ya que en sus escritos tempranos, Freud postuló una primera tesis sobre la ansiedad que diferenciaba dos conjuntos nosográficos. Por una parte, la psiconeurosis de defensa, en las cuales la ansiedad reflejaba un conjunto intrapsíquico, un desplazamiento defensivo del efecto que cristalizaba en los síntomas psiconeuróticos, y por otra parte las llamadas neurosis actuales, que incluían a las neurosis de ansiedad. De ahí, pues, se fueron generando diferentes y cada una de las perspectivas hasta llegar al término en la actualidad mencionado como ansiedad. ¿Por qué elegí a este sujeto? Pues yo a esta chica la conozco desde que éramos niñas y pues la verdad, ella y yo vivimos una historia totalmente diferente de vida. Ella, su papá, pues yo veía que desde niña su papá era alcohólico. Su mamá desafortunadamente era demasiado abnegada y jamás ponía límites ante todo esto, ¿no? Entonces ella se casa muy joven, desde los 15 años, tiene 2 hijos y pues se embaraza igual a muy temprana edad, a los 15 años. Entonces esto me llevó a elegirla como un probable sujeto de investigación, porque además yo la he visto que últimamente cuando me la llegaba a encontrar al platicar con ella, ya no solamente se fumaba un cigarro, sino ya fumaba bastantes cigarrillos. Entonces esto me hizo llegar a pensar que posiblemente su historia de vida podía tener consecuencias arrastrando desde su infancia, precisamente por el tipo de vida que había vivido desde su infancia hasta la época actual. Las interrogantes. Como número 1, ¿puede la ansiedad llegar a provocar un descontrol total de las emociones? ¿Será cierto o será falso? ¿La ansiedad genera algún tipo de adicción? ¿Un estado de ansiedad provoca comportamientos agresivos o depresivos? ¿Qué tanto puede alejar de su realidad actual a un sujeto en estado de ansiedad? ¿Se considera cierto o falso que la ansiedad provoca estragos a nivel biológico, psicológico y social? ¿Una persona con ansiedad puede tener conflictos en el aprendizaje? De no ser atendido, un individuo que se encuentra en ansiedad continua, ¿podría tener actos suicidas acaso? La ansiedad puede ser producida ante estímulos de agresión intrafamiliar, bullying escolar o por cuestiones traumáticas no resueltas en la vida pasada de algún individuo. La ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas. ¿Hasta qué parámetro se puede considerar la ansiedad como algo normal? ¿O es que no existen parámetros? Una persona en estado de ansiedad puede considerarse como algo normal o no. Una persona igual en estado de ansiedad puede presentar síntomas de sudoración, desasosiego, es tensa o taquicardias que no puede controlar.
¿La ansiedad puede resultar nociva o no? Esto yo creo que son cuestionamientos que a lo mejor en este momento todos aquellos que nos están escuchando podrían crear su propio criterio y su propia interpretación de acuerdo a lo que han vivido también, ¿no? Porque al final del día, yo creo que todos hemos vivido en algún momento estas etapas de ansiedad, incluso con algo tan sencillo como a veces presentar un examen o o al estar frente a algún auditorio o X cosa, ¿no? O sea, siempre vamos a presentar ciertos estados de ansiedad porque es algo que a lo mejor nosotros mismos, nuestro cuerpo, nos lo genera precisamente para tratar de alertarnos ante algún peligro. Y si tú interpretas que el examen va a ser un peligro porque lo vas a reprobar, pues ya para empezar desde ahí, ya tenemos una gran contradicción o ya estamos en estado de ansiedad, ¿no? Descripción de la entrevistada. Obviamente por cuestiones de confidencialidad, pues los datos nombrados aquí son totalmente diferentes, ¿no? Utilicé datos de mi imaginación únicamente porque la persona sí me encargó bastante que no se fuera a anotar ningún dato de que fuera real, ¿no? Entonces, su nombre es Mónica Montes García, fecha de nacimiento 15 de noviembre de 1976, edad 45 años 11 meses, lugar de nacimiento Nicolás Romero con una partera, nació con una partera, madre Lucía García González, finada por cáncer, padre Ramón Montes Álvarez, finado por alcoholismo. Su primera menstruación fue a los 14 años, su esposo Manuel López Ramírez, primer embarazo 15 años, parto por cesárea, segundo embarazo 20 años, parto por cesárea, estado civil actual, casada por la iglesia, su esposo no vive con ella, años que duró viviendo con su esposo, 5 años, Manuel se fue cuando yo estaba embarazada de mi segundo bebé, número de hijos 2, nombres de sus hijos, Joel López Montes, 30 años casado, Luis López Montes, de 25 años soltero, escolaridad primaria, no terminé la secundaria porque me embaracé, empleo, obrera, empresa donde labora, Logix de México, SADCB, labor que realiza, empaca ropa interior, lugar donde trabaja, Tlalnepantla de Vaz, horario de trabajo de las 9 a las 6:30 pm, lugar en llegar a su tiempo en llegar a su trabajo, 2 horas, adicciones, fumar desde los 15 años, pasatiempos, ninguno, ¿hace algún tipo de ejercicio? No. ¿Le gusta algo en particular? Sí, ver películas de terror. Peso 75 kilos, estatura 1.60, enfermedades diabética. Tipo de sangre ROA positivo, ingiere insulina, no, aún no me controlo mi glucosa. Su vivienda es propia o rentada, propia. Número de cuartos del lugar donde vive, una cocina, 2 recámaras, un baño completo. Vive sola o acompañada con mi hijo soltero, no trabaja. Comida favorita, los camarones. Entonces, a partir de esto, yo creo que ahorita nosotros que somos psicólogos y nos estamos escuchando, a partir tan solo de estos datos ya vamos interpretando ciertas situaciones que, que la señora Moni trae cargando desde niña. En la descripción visual, la señora Moni tiene el cabello color café oscuro, ya tiene muchas canas notables, tiene cara ovalada, sus ojos son de color café, tiene bastante ojeras, es de tez morena, sus labios son gruesos, se le ven resecos, su piel se le ve reseca y maltratada. Al hablar o sonreír se le nota ya carece de varios dientes, no sonríe con frecuencia, su comprensión es obesa con respecto a su estatura, le cuesta un poco de trabajo caminar rápido, es atenta y cooperativa, aunque en momentos dirige constantemente su mirada hacia la puerta de la entrada o también hacia las ventanas, frotando sus manos con ímpetu o se toca demasiado su rostro, suele rascarse los brazos en varias ocasiones, se para repentinamente o se sienta y se pierde por momentos noción de lo que me está platicando. Físicamente se ve padece una mala circulación, pues usa faldas por debajo de la rodilla, pero se le ven sus venas inflamadas, utiliza blusas muy holgadas, su cabello lo ata con unas bolitas y usa también un listón del color de su ropa, ya sea de su blusa o falda. Sus manos en ocasiones le sudan y le tiemblan. Uno de sus ojos en muy constantes ocasiones le brinca.
En específico, el ojo izquierdo toma coca en lugar de agua y compra demasiadas sopas instantáneas y pizzas pequeñas. La descripción del reporte. Bueno, como yo conozco a Moni, pues empecé únicamente hablándole así. Hola, Moni, ¿cómo te encuentras? Y ella me respondió, pues hola, Lolita, estoy muy bien, muchas gracias. ¿En qué te puedo servir? Yo utilicé la técnica de, mira, me dejaron de tarea inventar un cuento a través de una historia de vida de alguna persona y pensé en que posiblemente tú podrías ayudarme, obviamente, si tú aceptas. Ella me preguntó, pero pues es que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo solamente le dije, bueno, pues es que me tienes que platicar algo acerca de tu niñez, tu familia, tus hijos, lo que tú desees contarme. Y ya a partir de ahí yo voy a hacer la creación de mi cuento. A ella le preocupó muchísimo el hecho de, sí, sí puedo ayudarte, pero ¿cómo lo vas a trabajar? O sea, ¿vas a poner mi nombre? Eso fue lo primero que le preocupó. Yo le aclaré de manera rápida e instantánea que no, que únicamente todo lo que ella me iba a platicar iba a ser pues para el cuento, pero obviamente nada más era para que yo me ingeniara la idea del cuento. Y ya después ella sí accedió muy contenta pues a darme la entrevista. Nuestra entrevista aproximadamente duró alrededor de 2 horas y media. La transcripción de la entrevista, pues sí. De hecho, ella empezó a platicar de un lado, de otro y demás. Ella comentó que a partir de su nacimiento, ella nació y ni siquiera nació en un hospital porque sus padres eran muy pobres. Y no tanto que fueran tan pobres, lo que pasa es que su papá era alcohólico y entonces a partir de que su padre es alcohólico, ella no puede, no tenían dinero suficiente como para pagar la clínica en donde ella naciera. Entonces, por tanto, nace con una partera. Lamentablemente su mamá se ve expuesta al no cuidado necesario y me cuenta que estuvo a punto de fallecer cuando ella nació. De hecho, los primeros días en las que ella nació fue cuidada por una de sus tías, la única hermana de su mamá. Su papá pues no tenía hermanos. Entonces, ella era igual hija única. Y en el momento del nacimiento, desde ahí comenzó gran parte de su problemática porque su papá lo que quería era un varón y no quería a una niña. Entonces, para empezar, pues me contaba que sí le gritaba mucho a su mamá y le pegaba y le decía que no servía como mujer porque ella le había dado una vieja en lugar de un varón, ¿no? De un macho, que él quería un machito, decía. Entonces, pues para empezar desde ahí ya tuvo muchos problemas intrafamiliares, violencia intrafamiliar en ese ámbito. La mamá la llevaba, conforme fue creciendo, pues la mamá la llevaba a trabajar en las casas y pues en una de esas casas tenía alrededor de 13 años. Tenía 13 años cuando, no es cierto, mentira, a los 8 años está aquí. A los 8 años ella estaba trabajando en una casa, ella lavaba ya ropa para poder pagar sus estudios en la primaria, porque como era mujer, su papá no quería darle ni siquiera estudios. Y entonces, su mamá la deja en la casa y no estaban los patrones, así lo nombra ella, no estaban los patrones cuando de repente llega el patrón y y pues abusa de ella, ¿no? La viola, eh, precisamente la atormenta con la idea de que le dice que si grita, que si habla, que si hace algo, que él se va a encargar de matarla a ella o de matar a sus padres. Entonces ella, por tanto miedo, calla esta parte de violación. Entonces, ya cuando llega a la secundaria, conoce a Manuel alrededor de los 14 años. Me dice ella que por burra estaba estudiando apenas el primer grado de secundaria a los 14 años.
y que también fue la época en la que empezó a menstruar, que de hecho dijo que aunque le pegaran en su casa, ella decidió ya no ir al trabajo donde su patrón la violaba, porque eh, pues ella ya había empezado a sangrar, palabras textuales, yo empecé a sangrar y entonces pues no podía yo eh, pues regresar porque ya estaba yo sangrando, ¿no? Mi papá al darse cuenta de que estaba yo sangrando, me dijo que era una puerca, que era una marrana y que me largara de ahí, que él no me quería ver porque yo estaba de puerca. Entonces, pues conoce precisamente en ese lapso de tiempo a Manuel López Ramírez, así se presentó, recuerdo. Él no estudiaba, tenía 16 años, también era albañil y me empezó a hablar. Y pues yo platicaba con él sin que se dieran cuenta en mi casa. Cuando salía de la escuela, así fuimos conociéndonos y me hablaba bonito, algo que no tenía en mi casa. Cuando cumplí 15 años, él me llevó un pastelito chiquito de los que vendían en la panadería. Me dijo que lo fuéramos a partir en un lugar solitos y yo estaba muy contenta y fui, pero nos dimos besos y hasta que nos acostamos. Como me tardé en llegar a mi casa, ya mi papá me estaba esperando para pegarme, pero fue el único día que no sentí miedo. Iba muy contenta. Solo que después me empecé a sentir mal en la escuela, mandaron llamar a mi mamá y dijeron que llevara al médico. Me llevó y estuvo callado un buen rato. Estaba yo esperando, y estaba yo esperando a un bebé de Manuel. Él se dio cuenta que mi mamá me había llevado al médico y nos siguió. Cuando llegamos a la casa, mi papá estaba bien tomado y pues dijo a mi mamá que le dijera que lo que era lo que tenía. Mi mamá y yo teníamos mucho miedo, pero pues le tuvo que decir. Se paró y le pegó también a ella y le dijo muchas groserías. Pues ya mi mamá le tuvo que decir. Se puso como loco y dijo que tenía una hija puta de la calle, que yo ya no era su hija. Me golpeó y golpeó hasta que me sacó de la casa para golpearme más. Y mi mamá ya no se metió, también estaba muy lastimada. Pero a Manuel me vio cómo me estaban pegando y se metió al patio. Aunque mi papá también le pegó, logramos salir de ahí. Me fui con él a la casa de sus papás. A partir de ello, su bebé no salió afectado en ese momento porque precisamente ella se cubría su panza. Al final, dice, yo me cubría mi panza porque esto era algo mío, era mi bebé, era lo único que yo tenía mío. Cuando estuvo viviendo un buen tiempo en la casa de Manuel, obviamente los papás no los recibieron de la mejor manera, ¿verdad? Y aparte, como llegó embarazada, casi de inmediato los casaron porque sus papás tenían creencias muy estructuradas sobre el hecho de que estuvieran dos personas amancebadas viviendo en su casa. Entonces, bastante claro le dijeron que no, que ellos no iban a aceptar una relación así en su casa, de amancebados. Entonces los llevan con el padre y los casan por la iglesia, porque si no, de alguna manera ellos se iban a contaminar y se podían ir al infierno. Palabras textuales igual de la entrevistada. Después de eso, ella intentó ver a su papá y comenta que a los 3 años de que se casó, su padre muere precisamente de cirrosis, porque cuando ella estaba viviendo con ellos, ya su papá tenía problemas de cirrosis, pero no hizo caso y siguió tomando. Entonces, a los 3 años de que ella se va con Manuel y vive en la casa de Manuel, pues pero ella nunca se separa del rango familiar, sino que siempre, aunque sea de lejos, estaba al pendiente. Pero su papá dice que le aventaba pedradas y que le decía que se sacara de ahí, que se fuera. Entonces, a base de pedradas siempre la corría de su casa. Sí se fue que durante los 3 años que su papá estuvo enfermo, pues ella jamás tuvo otro tipo de relación con ellos. Eh, Hasta el día que muere su papá, su mamá va a verla y ya le dice que por favor regrese con ella, porque ella también ya estaba enferma.
lamentablemente también la señora ya tenía cáncer. Entonces, no, la chica le dice a su esposo que si por favor pueden regresar a la casa, el muchacho no accede en el momento hasta un año